Oye, esto sucedió hace un par de días y todavía lo estoy procesando. En ese momento, estaba tan seguro de que estaba en un peligro increíble, pero apenas han pasado 48 horas y ya me estoy cuestionando a mí mismo. Pero sucedió algo increíblemente malo en esa caminata o me estoy volviendo loco, así que compartiré mi historia y dejaré que usted decida. Supongo que probablemente debería comenzar con algo de contexto. Yo, 24M, estoy actualmente en un viaje por carretera en solitario por el Medio Oeste. Sé que ver las vistas en lugares como Illinois, Indiana y Ohio probablemente no suene como las vacaciones más emocionantes, pero para mí es un gran problema. Es la primera vez que viajo por más de un día o dos lejos de casa y de todos los que conozco verdaderamente solo. Al principio quería hacer algo grande y emocionante, como pasar una semana en Islandia o unirme a un viaje a Alaska. Pero todo era demasiado abrumador, así que me conformé con unas vacaciones mucho más tranquilas. Pensé que sería un buen primer paso, y si todo salía bien, tendría la confianza para un viaje más grande el próximo año. ¿Y qué podría salir mal en el Medio Oeste? Bueno, tengo, o al menos tenía, 3 caminatas planeadas para mi viaje, y la primera fue hace un par de días. También pasó a ser el más largo y remoto de los 3. Para cualquiera que esté interesado, decidí hacer el Red Cedar Trail en Giant City State Park. Es un bucle de 12 millas que cubre prácticamente todo el parque. Según Internet, es una de las mejores rutas de senderismo en Illinois y me pareció un buen equilibrio entre desafiante pero manejable. Ahora, he hecho caminatas más grandes y mucho más peligrosas antes de esto. Es cierto que se hicieron con otros excursionistas mucho más experimentados a la cabeza, pero aún así sabía cómo prepararme adecuadamente. Me aseguré de tener suficientes líquidos, agua y Powerade, una mezcla de frutos secos, vendas, protector solar, etc. Tenía un mapa en papel y una copia digital en mi teléfono. Indiqué a varias personas en casa qué sendero estaba haciendo y que esperaba caminar aproximadamente de 8 a.m. a 3 p.m. Me aseguré de que mis padres supieran que si no sabían de mí alrededor de las 7 p.m., deberían comunicarse con el parque para informarles que podría estar perdido o herido. Hice todo bien, pero ninguna cantidad de preparación habría ayudado con esto. Lo primero que salió mal fue el clima. Me desperté alrededor de las 7 a.m. con cielos grises y el sonido de la lluvia constante. No era una tormenta, pero ciertamente era más que una llovizna. Intenté no perder la esperanza y consulté la previsión meteorológica, pero vi que la lluvia no pararía hasta bien entrada la tarde como muy pronto. Realmente no me importa estar demasiado bajo la lluvia, siempre y cuando esté preparado para ello, pero sabía que enlodaría los senderos y las rocas serían resbaladizas. Aún así, decidí que había venido hasta aquí por el bien de esta caminata y al menos lo intentaría. Pensé que si realmente era terrible, siempre podría regresar temprano. Así que me puse el impermeable y conduje hasta el comienzo del sendero. Para llegar al sendero, pasé por varios sitios de campamento individuales que la gente puede usar. Cada 2 veces que he estado en un parque estatal, ha estado lleno. Niños corriendo gritando sobre las reglas del juego que acaban de inventar, familias peleándose por quien se olvidó de empacar los malvaviscos. Pero en este martes lluvioso al final del verano, el parque parecía bastante desierto. Creo que de las docenas de sitios por los que pasé, vi un gran total de 2 casas rodantes y una tienda de campaña, y ninguno de ellos tenía gente afuera. Cuando llegué al pequeño estacionamiento al lado del comienzo del sendero, yo era el único automóvil allí. Tal vez la falta de gente debería haberme puesto nervioso, pero honestamente estaba emocionado de tener toda esta naturaleza para mí solo. Para aquellos que se preocupan, pueden encontrar un mapa de Red Cedar Trail en línea, pero básicamente el sendero es en realidad un círculo grande e irregular. El comienzo del sendero está en el punto más al este y hay un campamento básico en el punto medio del borde más al oeste con algunas fogatas, mesas de picnic y letrinas. Por un capricho, fui primero hacia el sur, yendo en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del sendero. Cuando comencé a bajar por el camino entre los árboles, inmediatamente me di cuenta de algunas cosas. Primero, definitivamente fui el primero en recorrer el sendero ese día, y tal vez el primero en bastante tiempo. Limpié alrededor de una docena de telarañas con mi cara en los primeros 10 segundos y no se diluyeron después de eso.
En segundo lugar, el sendero definitivamente estaba empapado, pero aún no suficientemente firme como para caminar. En tercer lugar, el denso follaje sobre mi cabeza hizo que la lluvia que caía fuera muy fuerte cuando caía sobre las hojas. Pero también redujo la constante cortina de agua a gotas ocasionales que generalmente no me perdían por completo. Y así caminé. En general, el rastro era bastante obvio. Es difícil pasar por alto una línea de tierra desnuda en medio de la espesa vida vegetal. Sin embargo, había partes en las que el sendero estaba tan cubierto de maleza que comencé a dudar de que fuera un sendero, y otras partes en las que se cruzaban varios senderos y no estaba seguro de cuál era el camino correcto a seguir. Por suerte, el camino estaba marcado por diamantes blancos con círculos rojos, generalmente clavados en los árboles. Siempre que vi un diamante blanco, supe que iba por el camino correcto. A pesar de gastar mucha capacidad intelectual entre observar mis pasos, buscar diamantes y esquivar las telarañas, disfruté mucho la primera mitad del ciclo. Las gruesas ramas sobre mí aseguraban que la lluvia fuera calmante y pacífica en lugar de irritante e incómoda. Mientras tanto, la continua falta de literalmente cualquier otro ser humano permitió una contemplación tranquila diferente a todo lo que había tenido en meses. Y así, después de 3 horas, llegué a la mitad del camino un poco cansado y muy mojado, pero muy contento de haber decidido continuar con la caminata a pesar de la lluvia. Entonces las cosas empezaron a cambiar. El campamento en el punto medio estaba vacío, lo que esperaba. Dudaba que alguien hubiera acampado allí la noche anterior teniendo en cuenta la poca gente que había en la parte principal del parque. E incluso si lo hubieran hecho, había una buena posibilidad de que hubieran empacado y salido para entonces. Pero de alguna manera el vacío del espacio se sentía mal. Realmente no sé cómo describirlo, aparte de que era tranquilo. No solo quiero decir que no podía escuchar autos o personas, o incluso que había menos ruidos de animales, aunque todo eso era cierto. Quiero decir que todo parecía ensordecido. La lluvia en los árboles circundantes no parecía estar cayendo tan fuerte. El viento que había estado subiendo y bajando durante horas de repente pareció morir por completo. Incluso el crujido de la puerta de la letrina parecía más silencioso de lo que debería ser. En ese momento, simplemente me encogí de hombros. La lluvia estaba amainando y las bisagras debían haber sido engrasadas recientemente por un guardabosques. No es gran cosa, me dije mientras salía del claro para abordar la mitad norte del sendero. A diferencia de la mitad sur, que regularmente se abre en secciones amplias y planas y pequeños claros, la mitad norte del sendero Red Cedar es casi en su totalidad a través de un denso follaje. Y cuando digo denso, me refiero a que con frecuencia tenía que agacharme o darme la vuelta para asegurarme de que las ramas que alcanzaban no se engancharan en mi chaqueta. El sendero en sí estaba casi completamente cubierto por el follaje en algunos puntos. Y más de una vez me desvié accidentalmente del sendero por lo que parecía ser el camino de menor resistencia por un rato antes de darme cuenta de que no vi ningún diamante blanco delante de mí. Alrededor de un cuarto de milla en esta parte más espesa y oscura del bosque, escuché un crujido repentino de quizás una docena de pies detrás de mí. Ahora, no soy ajeno a caminar en el bosque. Supuse que era un animal pequeño e inofensivo, y cuando miré hacia atrás y no vi nada, supuse que tenía razón. Honestamente, incluso ahora sigo pensando que ese susurro en particular probablemente fue una ardilla. Pero el sonido repentino me hizo darme cuenta de que estar solo en el bosque a millas de distancia de literalmente cualquier otro ser humano puede ser excelente para la contemplación tranquila, pero también puede hacerte muy vulnerable. En este punto, sin embargo, todo lo que podía hacer era seguir adelante. Ya había pasado la mitad del camino. La única salida que tenía sentido era hacia adelante. Mientras continuaba, seguí escuchando sonidos que me ponían cada vez más nervioso. Mientras la lluvia seguía tamborileando sobre las hojas en lo alto, hubo más susurros en los arbustos y árboles cercanos. Lo suficientemente fácil como para encogerse de hombros, pero lo suficiente como para hacerte saltar. Suficiente para hacerte imaginar patrones. Más de una vez, alguna combinación de caída de agua y barra diagonal o movimiento de animales detrás de mí fue suficiente para convencerme de que escuché los pasos de algo que se movía rápidamente detrás de mí. Por supuesto, nunca había nada allí, pero comencé a ponerme un poco paranoico. No pensé que hubiera ningún animal peligroso en el parque, pero tal vez me equivoqué.
Traté de no pensar si sería peor tener un oso o una persona corriendo por detrás. Pero peor que el susurro de las hojas o el agua que caía fue un sonido que comencé a escuchar tal vez alrededor de una milla más allá de la mitad del camino. Solo puedo describirlo como una especie de tos húmeda. Cada vez escuché un solo ruido de percusión al costado del sendero, simultáneamente entrecortado y húmedo. Tal vez un ciervo podría hacer ese ruido, pensé para mis adentros, o espera, la gente no caza aquí. Oh hombre, y si hay un tipo por ahí con un arma, de repente, estaba aterrorizado de que algún cazador pudiera confundirme con un animal en la luz tenue y las hojas espesas, así que llamé para asegurarme de que no hubiera accidentes. Oye, soy un humano. Déjame en paz, por favor. Me sentí avergonzado casi tan pronto como lo dije, pero aún así me pareció una buena idea. Ya fueran animales o humanos haciendo ruidos a mi alrededor, probablemente sabían que estaba aquí. No había estado exactamente callado mientras caminaba a través de la maleza. Anunciarme alentaría a los animales a darme más espacio y se aseguraría de que los humanos no me dispararan accidentalmente. Después de mi pequeño anuncio al bosque, las toses húmedas cesaron y comencé a relajarme. Pero luego comenzó un sonido mucho más perturbador. Cada 5 minutos más o menos, escuchaba lo que sonaba como la voz de una niña, tal vez de 10 años o más. Sonaba increíblemente humano, muy parecido a mi hermana menor, pero nunca lo escuché lo suficientemente largo o claro como para distinguir las palabras. Oiría tal vez el sonido de una vocal y la insinuación de una consonante y desaparecería. Siempre estaba detrás de mí, siempre sonaba como si estuviera sobre la colina o un par de vueltas en el camino de regreso. Más de una vez llamé de nuevo como lo hice antes. Oye, ¿alguien ahí? Soy una persona, por favor no te metas conmigo. Pero nunca obtuve una respuesta. Realmente comencé a preocuparme, pero seguí buscando formas de racionalizarlo. Escuché que las personas pueden experimentar alucinaciones auditivas cuando están aisladas del mundo por largos periodos de tiempo. No pensé que 4 o más horas en el bosque contaran como extendidas, pero era mejor que imaginarme a un niño fantasma siguiéndome detrás. De cualquier manera, caminar hacia adelante todavía parecía la mejor y única opción. Me alejaría de los sonidos espeluznantes y volvería a mi auto para poder conducir lejos y dejar de asustarme. Honestamente, en este punto una parte de mí se estaba riendo de mí misma. Sabía que todo esto era solo por pensar demasiado y asustarme y que solo estaba imaginando cosas. Traté de mantener la calma pensando en otras cosas. Pensé en lo que pediría para la cena una vez que terminara. Pensé en la campaña de D&D que se supone que debo realizar este fin de semana. Pensé en lo mucho que me estaban empezando a doler los pies. Cualquier cosa menos lo asustado que estaba. Y, sinceramente, funcionó. Por un rato al menos. Durante tal vez una milla más o menos, logré perderme en mis pensamientos y caminar sin darme cuenta ni preocuparme demasiado por lo que sucedía o no a mi alrededor. Hasta que de repente, un fuerte eco hizo que mi atención volviera a mi situación actual. Parecía que venía del otro lado de la colina por la que estaba caminando y sucedió exactamente una vez antes de que el bosque volviera a quedar en silencio, aparte de la lluvia que caía arriba. Mi cerebro se aceleró tratando de averiguar qué podría haber sido. No fue un disparo, estoy seguro. Era mucho más pesado y aburrido si eso tiene sentido. Casi sonaba como el baúl de un auto cerrándose de golpe, pero mucho más fuerte y pesado que cualquier baúl que haya escuchado. ¿Quizás la caída de un árbol? Honestamente, todavía no sé qué era ese sonido, pero en realidad no importa. Lo que importa es que cuando ese ruido sordo rompió mi línea de pensamiento fue cuando finalmente me di cuenta de que no había visto un diamante blanco en al menos media hora. Traté de no entrar en pánico. He estado siguiendo este rastro todo el tiempo. No hay forma de que me pierda. Pero, ¿es realmente el rastro, o es solo un rastro? ¿Es un rastro en absoluto? ¿He estado siguiendo una corriente durante una milla entera? Ha estado muy embarrado últimamente, me quedé allí y pensé durante mucho tiempo sobre qué hacer, y finalmente decidí que tenía que seguir este rastro que había estado siguiendo hacia atrás hasta que encontré un diamante blanco nuevamente. De lo contrario, ¿quién sabía cuánto tiempo podría estar vagando por estos bosques?
pero cuando me di la vuelta para regresar, me resbalé en una roca mojada que sobresalía del suelo y caí hacia adelante. Me las arreglé para recuperarme lo suficientemente bien como para no tener lesiones importantes, pero no es por eso que esta caída fue tan importante. No puedo haber estado en el suelo por más de un segundo o dos, pero antes de que pudiera volver a levantarme, escuché la misma maldita tos húmeda. Pero esta vez, estaba a solo un par de pulgadas por encima de mi cabeza. No me avergüenza admitir que grité tan fuerte como pude, pateando y revolcándome, tratando de golpear lo que sea que me había tosido en la oreja, pero solo logré golpear un árbol cercano y lastimarme la mano. Estaba de pie no más de 3 segundos después de la tos, girando en círculos salvajemente, buscando en todas direcciones lo que había hecho ese ruido. Pero no había nada allí. Solo yo, el bosque y la lluvia. A medida que los latidos de mi corazón se ralentizaron gradualmente, me di cuenta de algo que hizo que mi corazón se hundiera mucho más que todos los sonidos que había estado escuchando. Todavía estaba en el camino que había estado siguiendo, si es que era un camino, pero entre mi caída y mis giros salvajes para captar alguna señal de lo que sea que me estuviera atormentando, había perdido completamente la noción de en qué dirección había venido. No tenía brújula conmigo, y entre las espesas nubes sobre mí y el hecho de que era cerca del mediodía, no tenía forma de juzgar el oeste del este, y mucho menos el norte y el sur. Saqué mi teléfono para tratar de pedir ayuda. Incluso si no hubiera nada conmigo aquí, estaba perdido en el bosque y esa es una buena razón para llamar al 911. Pero estaba muerto. No tenía ningún sentido. Estaba al 78% cuando lo saqué para comprobar la hora en el punto medio, pero ahora no se encendía. Consideré quedarme donde estaba y esperar a que alguien me encontrara. Seguramente no estaba tan lejos de los senderos principales. Pero esperar significaba quedarme sola en el bosque durante horas, si no más. Horas pasadas frías, húmedas, asustadas y solas. O, peor aún, tal vez no solo. Al final, supe que no podía quedarme aquí, así que elegí una dirección y comencé a caminar por lo que rezaba que fuera el sendero. Quería correr, pero no lo hice. Sabía que tratar de correr a través del barro y las rocas mojadas solo me haría caer. Y tal vez esta vez me rompería algo. Así que mantuve mi ritmo lento y constante. Quería gritar, pero no lo hice. Ya había llamado a cualquiera que pudiera escucharme más de una vez y no obtuve respuesta. Hacerlo de nuevo sería una pérdida de aliento en el mejor de los casos, y en el peor podría enojar a quien sea o lo que sea que estuviera aquí conmigo. Así que me quedé callado. Quería mirar detrás de mí, pero no lo hice. No cuando escuché pasos susurrantes. No cuando escuché toses húmedas. No cuando escuché fragmentos de la voz de una niña desde un poco más atrás. Sabía que no vería nada, o no me gustaría lo que vi. Así que no me di la vuelta. Durante más de una hora, caminé sin señales de que esto terminaría alguna vez. Cada vuelta del camino que seguí me llevó a bosques más espesos. Cada paso se sentía más duro que el anterior. Cada sonido detrás de mí sonaba más cerca que el anterior. Cada minuto que pasaba me hacía estar más y más segura de que no sería capaz de salir de este bosque. Y luego, de repente, estaba mirando un diamante blanco con un círculo rojo a unos pocos pies delante de mí, y había otro más adelante. La lluvia se había calmado hasta casi detenerse por completo. Las toses húmedas que habían estado ocurriendo cada pocos segundos casi justo detrás de mi cabeza cesaron. Lentamente, giré la cabeza para mirar detrás de mí y no vi nada más que un sendero vacío. No esperé a que las cosas salieran mal de nuevo. Aceleré el paso tanto como pude y me aseguré de seguir los diamantes con cuidado. No caminé más de 5 pasos en una dirección determinada a menos que pudiera ver un marcador más adelante. Gradualmente, los árboles se separaron más y más, y el follaje que me rodeaba se hizo más delgado, hasta que de repente estaba de vuelta en el comienzo del sendero. Nunca he estado más feliz de ver un estacionamiento vacío. Sentí una ola de alivio invadirme y me reía a carcajadas mientras comenzaba a hacer mi camino hacia el auto, cuando escuché el último y peor sonido de toda la caminata detrás de mí. Soy un humano, era mi voz, era mi maldita voz, y venía del bosque detrás de mí. O realmente me estaba volviendo loco, o alguien o algo en esos bosques estaba tratando de asustarme. Jugando conmigo.
Así que corrí. Olvidé que mis piernas estaban en llamas. Olvidé que mis pies se sentían como si acabara de terminar un turno de 30 horas de pie detrás de una caja registradora. No me preocupé por el barro o el desorden que traía conmigo. Corrí a mi auto, me sumergí y conduje lo más rápido que pude. En mi espejo retrovisor, vi una figura emerger del comienzo del sendero. No lo vi el tiempo suficiente para distinguir ningún detalle, pero estoy seguro de una cosa, era demasiado alto para ser una niña de 10 años. Realmente no sé qué pensar. Realmente no creo en monstruos o fantasmas, pero no sé cómo explicar lo que experimenté. Quizás algún imbécil que es realmente bueno en las imitaciones y lanzando su voz pasó horas tratando de meterse conmigo. Es difícil de creer, pero honestamente es probablemente la explicación más probable. Al menos, quiero que lo sea. Me salté la caminata que se suponía que debía hacer ayer por razones obvias, pero se supone que debo hacer otra mañana. Está en un parque diferente, a cientos de millas del Red Cedar Trail, y no ha pasado nada extraño desde que me alejé de esa figura hace 2 días. Así que estoy pensando en ir por él. No quiero dejar de hacer caminatas y acampar durante toda mi vida por lo que me haya pasado o no, y este sendero es más corto y popular. Es casi seguro que habrá más gente en esta época. Estará bien. Espero. Pensé que ir de excursión solo era aterrador, pero ahora creo que ir de excursión con otra persona era peor. Si siquiera fueran una persona. Suponiendo que hayas escuchado la anterior anécdota, sabrás lo aterradora que fue mi caminata en solitario hace unos días. También sabrá que, a pesar de esa experiencia, planeaba seguir adelante con otra caminata en solitario este viernes pasado. Recibí muchos consejos, pero lo principal en lo que todos parecían estar de acuerdo era que debía tener cuidado y que si el sendero estaba tan desierto como la última vez, no debía ir. Y estuve de acuerdo con todos ustedes. Pensé que tendría mucho cuidado de escuchar cualquier instinto que tuviera. Si algo se sintiera un poco mal, saldría de inmediato. Hice la misma preparación cuidadosa que la primera vez, e incluso un poco más, empaqué comida y agua, le dije a varias personas dónde estaba caminando y me aseguré de tener una copia impresa y digital del mapa. También empaqué un cuchillo pequeño, una brújula, una linterna, un silbato de pánico y una batería para poder recargar mi teléfono si se apagaba nuevamente. Investigué un poco y me aseguré de que no hubiera depredadores peligrosos en el área, e incluso hice una breve búsqueda para verificar que no hubiera informes importantes de crípticos o experiencias paranormales en el área. Sentí que estaba lista para cualquier cosa y que aunque tuviera una experiencia repetida, estaría preparada. Pero mi caminata de hace un par de días fue casi el polo opuesto de la primera. En lugar de un día gris y lluvioso, el clima era hermoso y soleado. Cuando llegué al Parque Estatal Starved Rock, en lugar de un bosque tranquilo y desierto, encontré un destino turístico popular y concurrido. El estacionamiento del centro de visitantes, que se convirtió en el comienzo de mi sendero, estaba repleto de autos, y vi a más de una docena de personas comenzar o terminar sus caminatas justo en el tiempo que me llevó estacionar mi auto y recoger mis cosas. En lugar de estar cubiertos de un denso follaje, los senderos eran anchos y permitían una visibilidad de cientos de pies en cualquier dirección. En lugar de un bucle solitario de 12 millas, solo estaba caminando 4.5 millas y solo pasé un par de minutos a la vez sin ver a alguien que se dirigía en una dirección u otra. Todo parecía perfecto. No fue hasta que terminó la caminata que me di cuenta de lo equivocado que estaba. En los primeros 15 minutos me había relajado casi por completo. Casi me reía carcajadas con el alivio de saber que esta caminata sería mejor. Los pájaros cantaban, los mosquitos zumbaban y las vistas eran fantásticas. La caminata que hice me llevó a través de varios cañones, lo cual es increíble para Illinois, y parecía que cada otra curva del sendero conducía a una increíble sesión de fotos. Fue en la primera de estas impresionantes vistas que conocí a la mujer. Cuando doblé la esquina del sendero para encontrarme en la entrada de French Canyon, ella estaba parada allí, mirando a través del lecho seco del arroyo hacia la pared del cañón. En ese momento, no pensé demasiado en eso. Era una vista muy buena, y consideré detenerme para tomar una foto o dos.
pero cuando comencé a dar un paso hacia ella, instantáneamente se volvió hacia mí y sonrió. «Oh, ¿estoy en tu camino? Siéntete libre de pasarme, me mantendré fuera de tu camino». Era una mujer mayor, habría adivinado que tal vez en sus 60 años, aunque claramente era muy saludable y atlética. Llevaba una camiseta negra, pantalones vaqueros y botas de montaña, y tenía el pelo largo y gris recogido en una cola de caballo. No miré muy de cerca la camiseta, pero creí ver que era para algún evento en Chicago, lo cual tenía bastante sentido. Su sonrisa era amistosa, y su saludo se sintió como cualquier intercambio breve que haya tenido con otros excursionistas en el pasado. «Oh, no te preocupes», respondí. Después de todo, el camino era bastante ancho para pasarla sin problemas. Realmente es una gran vista. Tal vez me detenga y tome una foto también, me reí, sacando mi teléfono. «Oh, realmente lo es», ella estuvo de acuerdo. «¿Has estado aquí antes?» «He estado aquí más veces de las que puedo contar». «Realmente deberías volver en el invierno. Es tan hermoso entonces, muy tranquilo y pacífico. Demasiada gente aquí en esta época del año». Le devolví la sonrisa cortésmente y le dije que no, que era mi primera vez. Le di las gracias por el consejo y continué por el camino hacia la boca del cañón. Rápidamente condujo a un callejón sin salida y me di cuenta de que el sendero principal debía subir y rodear el costado del cañón, pero no me importó el pequeño desvío. Tener las enormes paredes de roca que se elevan sobre mí por todos lados lo convirtió en un lugar increíble para detenerse a tomar un trago de agua. Me puse de pie, disfrutando del silencio por un momento antes de darme la vuelta para dar media vuelta y encontrar a la misma mujer parada justo allí. «Es una pena que la cascada se haya secado. Realmente deberías asegurarte de ir al cañón de la Salle. Esa cascada definitivamente sigue fluyendo», dijo, aparentemente ajena al hecho de que se había acercado sigilosamente detrás de mí. Ya tenía planeado ir a la Salle. De hecho, era el destino principal de mi caminata, y así se lo dije. Ella, en respuesta, sacó un mapa del parque que reconocí del centro de visitantes y comenzó a darme direcciones. En este punto, había decidido que se trataba simplemente de una anciana agradable y amistosa que realmente amaba la naturaleza y luchaba un poco por captar las señales sociales de alguien que preferiría que lo dejaran solo. Pero no quería ser grosero, así que dejé que me guiara por la caminata que ya había planeado hacer antes de agradecerle y girarme para irme. Cuando comencé a salir del cañón, ella me llamó. «Si tienes tiempo, realmente deberías ir al cañón de St. Louis también. Es fantástico». Sabía que no tenía tiempo, pero asentí y dije que vería si podía encajar. Después de dejar a la mujer en el fondo de la cascada muerta, la siguiente milla transcurrió sin incidentes. Tomé el camino más corto hacia el cañón de la Salle y pasé unos 9 miradores, 3 o 4 intersecciones de senderos y al menos otros 50 excursionistas. Eventualmente llegué a la última intersección del sendero antes del cañón La Salle, y la misma mujer de antes estaba parada allí nuevamente. Estaba más que un poco confundido. ¿Cómo me pasó? Me estaba moviendo bastante rápido y sabía que tomé el camino más corto desde French Canyon hasta donde estaba ahora. Definitivamente tampoco me pasó por el camino. Eventualmente decidí que ella debía haber tomado uno de los caminos más largos y apenas me ganó en la intersección porque me había detenido para tomar fotografías en algunos de los puntos de vista. Ella me saludó cálidamente, como un viejo amigo. «Oh, eres tú». Solo estaba tratando de tomar una foto de esta libélula, pero se fue volando. No vi una libélula o una cámara, pero asumí que ella debe haber puesto su teléfono en su bolsillo. ¿Listos para la Salle? Me decepcionó un poco darme cuenta de que tenía la intención de caminar el último tramo conmigo. Ciertamente parecía lo suficientemente amable, y no es como si estuviera preocupado de que me atacara o algo así. Era un poco más habladora de lo que me hubiera gustado. Pero asentí y juntos cruzamos el puente de piedra que conducía al sendero del cañón. Inicialmente, traté de aumentar el ritmo lo suficiente como para dejarla atrás naturalmente, pero ella siguió sin problemas. Ella mantuvo un flujo constante de conversación. ¿Eres de por aquí? ¿De dónde eres? ¿En qué trabajas? Una y otra vez siguió con el tipo de preguntas superficiales que haces cuando estás conociendo a alguien por primera vez. Respondía a las preguntas y,
tratando de ser amable, de vez en cuando le preguntaba sobre ella. Oh, vivo justo por aquí. De hecho, vine aquí por primera vez hace unos 60 años. UPS, mostrando un poco mi edad, se rió entre dientes. Mi trabajo me mantiene bastante activo, así que tengo la suerte de poder pasar tiempo en el bosque. Últimamente he estado probando otros bosques. Mientras escuchaba su voz detrás de mí, doblé una última esquina y me encontré mirando lo que habría sido la cascada en el cañón de la Salle, pero, al igual que las otras posibles cascadas en el parque, esta estaba seca. El sendero terminó aquí, y caminé hasta donde todavía caían algunas gotas de agua de donde solían estar las cataratas. Me di cuenta de que la mujer seguía hablando detrás de mí. ¿Has estado alguna vez en el camino del Cedro Rojo? Me quedé helada. Tuvo que ser una coincidencia, ¿verdad? Quiero decir, Internet dijo que era un sendero popular, aunque mi viaje realmente no parecía respaldar esa teoría. Aún así, seguramente ella no podría haber sabido que yo acababa de caminar por el sendero Red Cedar Trail hace unos días, y ciertamente no podría haber sabido cuán mala fue la experiencia. Se me ocurrieron todas estas explicaciones en menos de un segundo, pero mi sentido del peligro había pasado de 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos. Me giré lentamente para ver a la anciana sonriéndome y, por primera vez, su sonrisa no parecía cálida ni amistosa. Parecía cruel. Nos miramos el uno al otro durante lo que parecieron minutos, pero solo pudieron haber sido unos segundos antes de que escuchara el chasquido de una rama por donde habíamos venido. La cabeza de la mujer giró bruscamente y ambos vimos entrar al grupo de 3 chicos de mediana edad, charlando sobre algún juego de deportes. Podría haberlo imaginado, pero juro que la anciana gruñó antes de sonreír y decir, me apartaré de tu camino en caso de que quieras tomar fotos. Realmente es un dolor cuando hay demasiada gente en este cañón. Y ella se alejó. Me quedé allí un rato, esperando a calmarme. Cuando el trío de excursionistas terminó de tomar sus fotos y se dio la vuelta para irse, me aseguré de seguirlos muy de cerca. Me quedé cerca de su grupo todo el camino de regreso al estacionamiento, lo suficientemente cerca como para que definitivamente escucharan si los llamaba. La caminata de 2 millas me dio mucho tiempo para pensar en lo que realmente había sucedido en la última hora más o menos, y me di cuenta de algunas cosas que me preocuparon. Primero, con la excepción del momento en que los 3 chicos entraron al cañón, cada momento que pasé con la mujer estuvimos completamente solos. Con la gran cantidad de personas que había visto en el camino, sentí que no había manera de que pudiera haber sido una coincidencia. En segundo lugar, me di cuenta de cuánto parecía querer esta mujer que fuera al punto más remoto de este conjunto de senderos. Me lo había recomendado repetidamente, me había dado indicaciones para llegar e incluso caminó conmigo el tramo final. Y finalmente, me di cuenta de cuánto le había contado a esta extraña mujer sobre mí. Le dije mi nombre y la edad que tenía. Le dije de qué estado e incluso de qué ciudad era. Le dije a qué me dedicaba en el trabajo. Y mientras tanto, ni siquiera había conseguido su nombre, y mucho menos ningún detalle sólido sobre quién era ella. Todo lo que había dicho sobre sí misma era vago en el mejor de los casos. Todo lo que sabía con certeza era que le gustaba estar en el bosque. Afortunadamente, el viaje de regreso transcurrió sin incidentes. Mientras cruzaba el estacionamiento hacia mi automóvil, traté de sacudirme los malos sentimientos y me dije que debía concentrarme en la primera mitad de la caminata. La pasé bien y obtuve muchas fotos geniales para compartir con familiares y amigos cuando llegué a casa. Luego vi la hoja de papel doblada y metida debajo de uno de mis limpiaparabrisas. Lo saqué con la esperanza de que no fuera una multa de estacionamiento, pero era un mapa del centro de visitantes. Alguien había dado la vuelta al cañón La Salle y dibujado un par de flechas en lo que parecía un rotulador negro. Y en el otro lado había una breve nota. Decía, gracias por la diversión, te veo pronto. He estado en casa durante un día y estoy tratando de no preocuparme demasiado. Quiero decir, vivo en una ciudad bastante grande y no es como si le diera a esa mujer mi dirección ni nada. Espero que todo esto no sea nada. Tal vez esta dama realmente era solo una buena anciana que intentaba hacer una amiga y yo estaba exagerando. Tal vez la nota en mi auto estaba destinada a otra persona. No es como si hubiera voces de niños incorpóreos y pasos fantasmales como mi última caminata.
Todo podría tener una explicación personalmente razonable. Sin embargo, definitivamente seguiré revisando 3 veces las cerraduras de mis puertas y ventanas. Pero por una corazonada investigué un poco sobre el cañón de St. Louis que recomendó la anciana. Resulta que allá por 1963 mujeres fueron encontradas muertas en el cañón. Un hombre fue arrestado y declarado culpable, pero ha pasado toda su vida afirmando que fue incriminado y que es inocente. No quiero tomar a la ligera estas muertes ni nada, pero con todo lo que me ha estado pasando, realmente no me gusta el hecho de que esta espeluznante anciana haya intentado enviarme a la ubicación de un triple delito relativamente infame.